Buenos días, hermanos. Primero, disculparme porque ayer os dije que iba a mandar un vídeo a las 7 de la tarde. Lo realicé, pero falló algo y se escuchaba un ruido de fondo muy feo y no lo terminé de componer, así que me he tenido que hacer otro, que es este. A ver si este ya no hay ningún problema, si lo estáis viendo, porque ya no ha habido ningún problema. Bien, hermanos, vamos a tomar una de 30 a una hora según los estudios, todos los días, sobre las 7 más o menos, se mandará un enlace para que podáis ver el estudio del día. Esto es para con el fin de que podamos aprovechar el tiempo, como dijimos el domingo, y conocer un poquito más sobre las escrituras. El Señor me ha puesto en mi corazón que dirija al pueblo en el ámbito del conocimiento de la Escritura, el acercamiento que debemos de tener a la Escritura de una forma sana, de una forma sincera. Y hoy vamos a ocuparlo para hacer un pequeño análisis, pero vamos a ocupar el tiempo más bien en analizar los tipos de acercamientos al texto bíblico, para ver cuál es la lectura que más se asemeja a una lectura sana. Vamos a empezar con una oración, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor, y queremos ponerte en tus manos este tiempo, que tú lo bendigas, Señor, que tú nos hables, Padre, que tú, Dios mío, este tiempo de desolación que estamos viviendo, nos hagas ver más y conocer más de tu palabra, Señor, para que nos podamos acercar sin miedo, Señor, con el fin de poder aprender más de ti, Dios mío, para ser más como Jesús todos los días, Señor. Te pido por todos mis hermanos que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a empezar y como ustedes pueden ver en la grabación hay una pantalla grande, que es mi pantalla, la cual voy a compartir con vosotros para que ustedes me sigan. Y como hemos dicho antes, vamos a comenzar con con un pequeño estudio sobre el acercamiento o cómo nos acercamos a las Sagradas Escrituras. Interpretación bíblica. Vamos a ver tres formas, tres maneras que se tiene comúnmente de acercarse al texto. Una es la forma de ventana, la otra es de forma de espejo y la otra de una forma de cuadro de un pintor. Bien, eh, la escritura, hermanos, es la forma en la que Dios se comunica con nosotros y con su iglesia, con su pueblo, y a la vez también se da a conocer al mundo y da a conocer al mundo su plan. Y ese plan lo hace a través de la escritura, pero también a través de la interpretación que le da la iglesia del Señor, que son los destinatarios de la palabra. Por tanto, hermanos, como ustedes comprenderán, es crucial entender la naturaleza del texto. Su interpretación va a ser fundamental para la aplicación que la palabra de Dios quiere que nosotros realizamos. Por tanto, debemos tener claro varios elementos para que nos ayuden a extraer las perlas preciosas de las Escrituras y comunicar lo que verdaderamente Dios quiere decirnos y no lo que nosotros queremos decir a veces. Y para ello es fundamental empezar diciendo que Dios, por supuesto, es el autor de la Biblia, y no solamente el autor de la Biblia, sino también el héroe de los eventos, de lo que se cuenta. Dios mismo es el enfoque del texto. Nosotros tenemos siempre que ver a Dios en cada página de las Escrituras. Cada vez que vamos al texto, el texto nos comunica más sobre el Señor, lo vamos conociendo más y por tanto no debemos de perder de vista esa visión. Y además, la inspiración y la autoridad divina es lo que hace ser a la interpretación y a la aplicación, como ya hemos dicho, lo que es.
Si se realiza una buena interpretación y una correcta aplicación, tendrá toda la autoridad que Dios quiere. Pero si fallamos, si erramos, solamente va a ser convincente a medida de que el orador sea bueno, que la anécdota sea curiosa o que tenga una emoción. Pero nada más, se va a quedar ahí. No va a dar más fruto ni va a dar bendición a las personas. Ahora, para comenzar a ver eso, vamos a ver un cuadro de cómo se desarrolla la comunicación. La comunicación siempre tiene mínimo tres cosas importantes. El emisor, aquel que da el mensaje, aquel que comunica, y el receptor, aquel que recibe el mensaje. Y por supuesto, el contenido, el mensaje que nosotros queremos transmitir. Este mensaje, por supuesto, tiene un contexto, como ven ustedes aquí, alrededor, que es, bueno, pues la cultura donde nosotros estamos, etcétera. Pero lo que a nosotros nos importa realmente son estas tres cositas, estos tres elementos, y vamos a ir nosotros conociendo realmente lo que es válido para la buena interpretación de la escritura. Nosotros tenemos aquí un emisor que es, para empezar, el ser humano. El ser humano, la persona que escribe el texto. Tenemos pastores, hemos tenido también, reyes en las escrituras, profetas, tenemos discípulos de Jesús, etcétera. Esos son los emisores humanos. Por supuesto, estos emisores humanos tienen cada uno una forma de interpretar las escrituras, de comunicar la escritura, y es decir, tienen su propia personalidad, tiene su forma de comunicarse. A lo mejor unos lo comunican de una manera más poética, otros lo comunican de una manera más fuerte, como puede ser el caso de Pedro, otro más teológico, como es el caso de Pablo. Pero bueno, aparte de eso, lo que queremos nosotros entender es que la escritura tiene eso, un emisor humano. Y, por supuesto, este emisor humano tendrá que tener un receptor también humano. El ser humano va a entender lo que el emisor le quiere decir. Y para eso, para que lo pueda entender, necesita un canal, un código, un mensaje. El canal, por supuesto, para nosotros, en el caso de la escritura, es la palabra de Dios. El canal es la escritura, el escrito, lo que está ya impreso en el papel. Un código. ¿Cuál es el código? Pues el código es nuestro idioma castellano. Y el mensaje es lo que quiere transmitir. Si nosotros leemos, si nosotros entendemos el castellano, nosotros podemos recibir el mensaje de este emisor. Ahora, eso sirve para el periódico, sirve para las cartas, sirve para las noticias que nosotros leemos, los libros, las novelas. Pero en el caso de la Biblia no es suficiente. No es suficiente. La Biblia necesita algo más. ¿Y por qué? Y ahora viene lo bueno. Porque en el emisor no solamente hay un factor humano, sino que también hay un factor divino. Tenemos el autor humano y también el autor divino, el Espíritu Santo. Y por tanto, el receptor humano no solamente debe tener esas cualidades que hemos dicho antes, sino también tener al Espíritu Santo en su vida para poder, en este caso, registrar o decodificar el mensaje que está en la Escritura. El Espíritu Santo
no es, no habla castellano, no es español, no es chino, no es alemán. El Espíritu Santo es espíritu y se comunica a través del hombre por el espíritu. Por eso nosotros tenemos que tener un decodificador espiritual para que ese mensaje pueda ser entendido. Por eso el apóstol Pablo dice en una de sus cartas que el hombre natural no entiende la escritura si no es a través del Espíritu Santo. Por eso hay que pedir al Señor urgentemente que siempre nos dé y los dé a las personas a las que estamos nosotros predicando ese factor espiritual para que el mensaje pueda ser recibido. Y tenéis ustedes un ejemplo claro con el caso de Lidia. Lidia estaba con unas mujeres en un río y el apóstol Pablo se acerca para predicarles el Evangelio. En este caso el emisor era el apóstol Pablo, el receptor eran las mujeres, el canal era la boca del apóstol Pablo, el lenguaje que ellos hablaban, seguramente hablarían en griego, y el mensaje era el mensaje de salvación. Todas escucharon el mismo mensaje, pero solamente Lidia fue la que entendió el mensaje. Y esto se dio a esas dos características que hemos dicho. En primer lugar, ella lo entendió porque conocía el canal, el código y el mensaje humano, pero también dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, abrió la mente, abrió el corazón de Lidia para que entendiera. ¿Ven lo importante? Entonces nosotros es el ejemplo del decodificador, ¿no? Si tú no tienes un decodificador en tu casa, tú no vas a poder ver bien los canales de televisión. Solamente comprando ese decodificador tú puedes decodificar la señal que llega para verla y contemplarla. Por eso es importante que entendamos que la palabra de Dios tiene estos dos factores importantes, el factor humano y el factor divino, y para que nosotros podamos entender con claridad la palabra de Dios, tenemos que entender primero el mensaje humano, pero también tener al Espíritu Santo. Y dicho esto, hermanos, proseguimos nosotros a nuestro estudio. Hemos dicho que para entendernos lo que la Escritura quiere decirnos, es importante que nosotros busquemos lo que Dios realmente quiere decirnos a nosotros y no lo que nosotros creemos o queremos que diga la palabra. Y por lo tanto será vital escuchar al autor humano que está inspirado por el Espíritu Santo a través de ese medio que Dios utiliza para descifrarnos su mensaje. Ahora, el autor bíblico, el autor humano, escoge una serie de eventos que contribuyen al propósito para compartir lo que él quiere decir al lector. Y él diseña, guiado por el Espíritu Santo, el texto bíblico, lo ordena para que prevalezca lo que Dios quiere revelarnos. Por lo tanto, se puede concluir que los eventos no son inspirados. Sin embargo, sí son inspirados tal cual los presenta el autor. Y por eso es importante siempre tener en cuenta que no siempre los eventos que cuenta la escritura o los autores bíblicos son o siguen un orden cronológico como nosotros queremos que siga, sino se utiliza el orden cronológico que ellos quieren y desean para emitir lo que verdaderamente el núcleo que quiere decirnos el Señor, el mensaje. Ahora, nuestra meta como lectores, como creyentes y destinatarios del texto bíblico es conocer, no los eventos, no tratar de coger un evento de la Biblia a ver si es verdad, a ver si es mentira, si el diluvio fue, si el diluvio duró tanto, si el pueblo de Israel estuvo en el desierto, a ver si hay en el desierto de Sinaí algunos rastros. Ese no es nuestra intención. Nosotros, nuestra meta como lectores y destinatarios del texto bíblico es conocer la perspectiva divina, no la perspectiva humana. Nosotros estamos obligados a prestar atención y a conocer las herramientas literarias que utilizan los autores bíblicos para saber lo que Dios nos está comunicando a través de su siervo. Y esto nos lleva a una conclusión importante, como hemos dicho: los eventos, las descripciones no son tan importantes como la enseñanza principal. A veces nosotros queremos conocer, el hombre quiere conocer cómo era Jesús, si era alto, si era rubio, si era gordo, si era... Pero eso no lo dice la Escritura porque no le interesa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le interesó
decirnos otra cosa del Señor Jesucristo. Ahora, la lectura nos indica tres formas de acercamiento al texto. Vamos a empezar con la primera, que es una lectura como una ventana. Esta primera forma de acercarse al texto bíblico, como el ejemplo de una ventana, es aquel acercamiento que se fija en el evento. Nosotros podemos ver ahí esta ventanita, ¿verdad?, en la cual nosotros lo que podemos observar es lo que está detrás de la ventana, que son esos árboles, ese caminito, parece que ahí hay un río, se ve el cielo también a través de esos árboles. Nosotros nos fijamos en el evento, así que el papel del autor es mínimo. ¿Por qué? Porque el lector lo que va a ver es aquellas cosas narradas y busca más la reconstrucción del evento que el mensaje que el autor quiere decirnos a través de esos eventos. Por ejemplo, nosotros podemos ver la historia de Israel a través del desierto de Sinaí y bueno, podemos fijarnos en las zonas donde estuvo, las montañas en las que cruzó, por ejemplo Sinaí, el Mar Rojo, más o menos la fecha en la cual salió Israel de Egipto, la fecha que Israel llegó a Canaán y empezar a ver en los eventos aquellas cosas importantes. Y estas cosas son las que se dedican a estudiar la arqueología bíblica, por ejemplo, ¿no? La arqueología bíblica, que antes era muy bíblica, pero que ahora tiene numerosos arqueólogos que lo que hacen siempre es refutar la palabra de Dios, busca aquellas verdades arqueológicas que puedan decir que esos hechos ocurrieron. Y cuando los hechos no coinciden, comienzan a atacar la escritura. Por eso este tipo de acercamiento es estéril, es un poco débil, porque se fija más en el evento que en el mensaje. Después tenemos nosotros otro acercamiento que es como en el espejo. Y como nosotros podemos observar aquí, nosotros podemos ver a ese chico que se ve en el espejo y, por supuesto, cuando uno se fija en el espejo, lo que se va a ver es a sí mismo. Es decir, un acercamiento al texto bíblico como un espejo, tiene poco interés en el evento y más relevancia al texto bíblico, pero utilizando preguntas para su propio interés. Por ejemplo, aquellos que utilizan la escritura con preguntas como ¿qué significa esa historia para mí? Así que se interesa menos por el evento y más por la relevancia para su propia vida. Por ejemplo, nosotros podemos ver el caso de David y de Goliat. Nosotros lo hemos escuchado muchas veces esa historia. Ahora, es una historia que habla de un pastor, jovencito, que va a llevarle una serie de alimentos a sus hermanos que están en primera línea de guerra, tratando de luchar con los filisteos, y aparece un gigante llamado Goliat que le empieza a dar miedo a todo el ejército y lo que hace es retar al Dios de Israel. David no se lo piensa dos veces, sale a la arena y reta al gigante y lo mata con una honda y unas pocas piedras. Esa es la historia que cuenta la escritura. Ahora nosotros podíamos hacer una lectura diciendo que David somos nosotros y que Goliat es nuestro pecado, nuestro vicio, por ejemplo. Y que nosotros podemos con unas pocas piedras poder matar a nuestro pecado, etcétera, y salir victorioso. ¿Puede ser eso? Quizás sí. Pero ¿qué ocurre? Que eso no es lo que dice el texto, hermanos. El texto no dice que Goliat sea el pecado y que el cristiano sea David. Ahí habla de otras cosas. Ahora, ¿se puede llegar al texto para saber lo que dice para nosotros? Claro que sí. Y se pueden hacer esas preguntas personales, pero siempre y cuando nosotros sepamos cuál es entendamos más bien el propósito del autor. ¿Cuál es el propósito real del autor? Y una vez sabido cuál es el propósito del autor, nosotros ya podemos indicar qué cosas son válidas para nuestra vida.
El tercer punto, aquí, la tercera forma de acercarse al texto es como un cuadro de un pintor. Ahora, este tipo de acercamiento mira con atención la forma y el contenido. No se queda en el evento, ni tampoco se ve reflejado en él, sino que considera al texto como una obra de arte. Como cuando tú y yo vamos a un museo y vemos un cuadro como este, y lo que nosotros hacemos es mirar esta obra como una obra de arte, y miramos los detalles, miramos los tipos de pintura que ha utilizado el pintor, las texturas, el fondo, ¿verdad? Los detalles de los pajarillos, las casitas. Podemos nosotros lo que intentamos nosotros ver es lo que ha seleccionado el autor para decirnos algo. Es decir, la estructura, en el caso de la Biblia, el diálogo, los contrastes, los ejemplos, los diálogos, la semejanza, todo eso describe su obra. Entonces el lector se pregunta, qué está intentando transmitir el artista a través de su arte? ¿Qué quiere que yo aprecie? Vean que los cuadros en los museos siempre tienen su título. A veces vemos un cuadro como este y simplemente el autor lo nombra como silencio, o como invierno, o como ruido, o como tristeza. El autor sí es verdad que ha pintado casas, que ha pintado árboles, que ha pintado pajarillos, que ha dado diferentes texturas, pero todo eso nos quiere decir algo. Eso es lo que tenemos nosotros que descubrir. Por eso la gente se para mucho tiempo frente a un cuadro, intentando percibir lo que el autor quiere transmitirnos. Y eso es el acercamiento más válido para la escritura, hermanos. Intentar pararse, intentar ver todo, sí, con cuidado, pero intentando verlo todo como un conjunto de cosas que van hacia un núcleo que es una verdad bíblica, algo que el Señor quiere que nosotros nos miremos. Es muy fácil pararse frente al cuadro, verlo y decir, ¡ay, qué bonitos colores! Pero eso no es lo que ha querido el autor decirnos. El autor nos quiere decir algo más. Y por supuesto, no se pueden rechazar ninguna de estas perspectivas. Las tres son importantes, como ya dijimos, cada una tiene su valor. Y ahora vamos a hacer una pequeña prueba con el capítulo 1 de Nehemías. Vamos a acercarnos al capítulo 1 de Nehemías para ver entre todos y hacer un pequeño ejercicio con estas tres formas de acercarse al texto, para que nosotros podamos, con la escritura posteriormente, tener ese tacto de acercarnos a la Biblia con todo el respeto y con todo el cariño que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos. Y en primer lugar, hermanos, también me gustaría hablarles de las traducciones, un poquito nada más, de las traducciones bíblicas que nosotros utilizamos para el estudio. Fíjese, yo he puesto aquí tres traducciones. La primera es Reina Valera 1960, es la que utilizamos en la iglesia. La segunda es traducción en lenguaje actual, o la TLA, y la tercera es la Nueva Versión Internacional, o NBI. Cada una de ellas tiene su valor, y resulta que tenemos que entender que la escritura, la Biblia, como ustedes saben, se escribió no en castellano, sino que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y un poquito de arameo, y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escribió en griego, un griego que se llama koiné, un griego común, no es el griego filosófico, sino un griego de la calle, ¿no? Corriente. Ahora, por supuesto, nosotros tendríamos que escoger aquella traducción que se acercara más al texto original, es decir, una traducción que respetara las palabras, la estructura original. Pero cuando nosotros traducimos de la estructura original a nuestro idioma, resulta que a veces los idiomas cambian su sintaxis. Es decir, algunos tienen el artículo antes, otros tienen el artículo después. Por ejemplo, en inglés
Nosotros en castellano decimos el coche verde y en inglés se dice el verde coche. Entonces, para que nosotros lo podamos entender, tenemos que hacer una pequeña modificación. Entonces, ¿cuál es la mejor traducción? La mejor traducción es aquella que respeta el original, pero que también puede respetar la forma en la que nosotros nos comunicamos. Y esa traducción la encontramos en la NBI. La NBI es una traducción muy bien conseguida porque respeta la traducción y además nos habla en un lenguaje que nosotros podemos fácilmente comprender. Por supuesto, la Reina Valera es una exquisitez. ¿Por qué? Porque es la traducción que más se asemeja al original, pero que a veces utiliza palabras y utiliza formatos que son difíciles posteriormente nosotros de entender a veces. Y luego tenemos la traducción en lenguaje actual, que ya es una parafrasea realmente el texto, no respeta el original, sino que intenta hacerlo a su manera para darnos un lenguaje un poco más sencillo. Ahora, de esos tres traducciones, pues tenemos en la parte izquierda, la más ortodoxa, la Reina Valera, en la parte más menos ortodoxa, más corriente, sería la traducción en lenguaje actual, y en medio la nueva versión internacional. Así que, para que ustedes vean cuando estudien la escritura, que tienen ese abanico de posibilidades para que si no lo ven en un sitio claro, pueden ir a otra, como ya vamos nosotros a ver ahora en este pequeño ejercicio. Ahora fíjense, vamos a hacer nosotros primero, vamos a leer del 1 al 4 en la Reina Valera 60 y vamos a ver qué dice la palabra. Dice el Señor: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. A partir del versículo 5 en adelante va a ser la oración de Nehemías. En un primer momento, fíjense estas tres traducciones que tenemos aquí de la Escritura, como a partir del versículo 5, como hemos dicho, que comienza la oración de Nehemías, la nueva versión internacional la pone entre comillas y hace realmente una diferencia entre lo que hay arriba, lo que hemos leído, y la oración de Nehemías. Para que sepamos, ¿ves? Hasta aquí, para que sepamos que esa parte, que está un poquito más contraída, toda esa parte es la oración de Nehemías. Ahora, también vemos otra diferencia. Vean cómo en la Reina Valera se separan los versículos. Y, por ejemplo, en la traducción, en lenguaje actual, se separan pero en párrafos. El párrafo es un conjunto de oraciones que están ligadas entre sí, que hablan de una misma situación. Por ejemplo, nosotros podemos decir que del versículo 1 al versículo 3 es un párrafo en el cual Nehemías comienza a hablar y termina, ¿verdad?, con esa escena donde él escucha las respuestas de estos moradores de Judá, y a partir del versículo 4 es otra escena diferente en la cual ya él a solas comienza a orar al Señor. Así que estas traducciones sirven para ver esas pequeñas diferencias, etcétera. Pero no se preocupen, porque a medida que nosotros vayamos en la iglesia también estudiando más a fondo la palabra, vamos a ir descubriendo todo este mundo tan precioso que es interpretar las escrituras y estudiarla. Ahora lo que me interesa es que vosotros comencéis a apreciar estos tipos de acercamiento al texto. Ya hemos leído del versículo 1 al versículo 4, y por ejemplo la perspectiva de la ventana, el acercamiento de la ventana, lo que se dedicaba era a mirar el evento, el contexto histórico. Por eso, cuando nosotros queremos ver el evento, necesitamos hacer las preguntas apropiadas,
En este caso, preguntas apropiadas en temas de historia. Necesitamos saber qué pasó en esa historia para que podamos nosotros extraer una enseñanza. Así que, por ejemplo, nosotros preguntamos, ¿en qué año ocurre esto? Fíjese, no todo el texto te va a decir eso, pero en el caso de Nehemías sí, dice que ocurrió en el mes de Quisleu, en el año 20. Ahora, el mes de Quisleu, podemos nosotros utilizar un diccionario bíblico o hay Biblias que te dicen el significado. Por ejemplo, la nueva versión, la traducción actual, abajito te va a decir que Kisleu, ella la traduce como Kislev, es el 9º mes del calendario lunar judío, que en nuestro calendario solar corresponde al periodo que va de mediados de noviembre a mediados de diciembre. Ya tenemos nosotros que esto ocurrió casi al final de año, al final de año, un poquito antes. Ahora, estando yo en Susa, capital del reino. Ahora, aquí en la traducción en lenguaje actual, fíjate lo que dice. En el mes de Kislev, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. Es decir, ¿dónde está Susa? Nosotros podemos, rápidamente, si queremos, podemos buscarlo en internet, en un clic, Susa, y te va a decir dónde está Susa. Aquí tenemos. Susa era una antigua ciudad de los imperios iraníes, protoelamita, elamita, primer imperio persa, que más o menos es el que nosotros estamos ubicados, así que ya tenemos otra información. Este acontecimiento se realiza a final de año en el año 20, en Susa, capital del reino persa. Ahora, versículo 2. O primero, fíjate aquí, Nehemías, ¿no? ¿Quién es el protagonista? Ya tenemos también a una persona que se llama Nehemías, que al final del texto te va a decir que era copero del rey del imperio persa, es decir, era un funcionario real. Y también dice el versículo 2 que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Tenemos a un hermano suyo carnal llamado Hananí. Y bueno, pues también por esta pequeña conversación que tienen, podemos destacar que Nehemías era judío porque pregunta por su pueblo y pregunta por su ciudad. Fíjate todo lo que hemos sacado solamente leyendo el texto y haciendo las preguntas como convienen para conocer lo que es un acercamiento a un contexto histórico. Podemos saber la función que ocupaba Jeremías, cómo estaba Jerusalén en aquel tiempo, qué hacía Nehemías, etcétera. Ahora, si nos acercamos de la forma de espejo, como hemos dicho antes, tenemos que preguntarnos qué significa la narrativa, lo que estamos leyendo, para nosotros. Cómo nosotros nos vemos en el texto, cuál es la relevancia de ese texto para mi vida. Y a veces nosotros, por supuesto, nos podríamos identificar con Nehemías. Vemos que Nehemías era una persona extranjera. Nosotros a veces, algunos hemos sido extranjeros y hemos estado preocupados por nuestra tierra. También podríamos hacernos preguntas acerca del orden de su oración, porque a partir del versículo 5 en adelante, él hace una oración muy bonita que comienza, fíjense, reconociendo lo grande de Dios, sus propiedades, ¿no? Te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto. Él comienza su oración reconociendo el poder de Dios y luego con una súplica de que lo que él le va a decir, por favor, el Señor la escuche. Luego reconoce el pecado y hay un arrepentimiento y posteriormente él clama al Señor que lo capacite para hacer su buena obra, seguir sus buenos caminos. Así que también nosotros podemos tratar de imitar la forma en la que Nehemías oró al Señor. Eso sería también un acercamiento de este tipo de acercamiento al texto, como hemos dicho antes, como espejo. Y también nos podríamos identificar
o podríamos identificar la Jerusalén destruida con nuestra tierra, con nuestra familia, con nuestra iglesia, y cómo Nehemías quiere luchar por restaurarla, ¿no? ¿Quién no ha sido Nehemías, ¿no? En algún momento, ¿no? Que quería restaurar su casa. Así, hermanos, este es el tipo de acercamiento que tenemos con el espejo. Y ahora el último es el cuadro, como una obra de arte. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, que para mí es el acercamiento más serio a la escritura, es ¿qué quiere comunicarnos el autor por medio de este texto? No me quiero fijar en los eventos y no quiero ver, o no me quiero ver reflejado yo todavía ahí. Lo que yo quiero es saber qué es lo que me dice el autor, cuál es su intención al escribir este texto. ¿Qué dice este texto acerca de Dios? Fíjate que acerca de Dios, en este caso, observamos que la línea principal del autor nos posiciona, nos describe los eventos para un fin en específico. Es reivindicar el honor de Dios, que Israel había pisoteado. Por culpa de Israel, la ciudad santa estaba destruida. Por culpa de Israel, del comportamiento de Israel, el Dios de Israel tenía una fama de débil a los ojos de los otros pueblos. Porque ¿qué Dios permite, verdad, que su pueblo sea conquistado, su tierra saqueada y su templo destruido o semidestruido? Porque aunque había templo, no había sacerdotes, o los sacerdotes que habían no eran sacerdotes según el linaje de Aarón. Entonces, hermanos, ¿qué pensamos? Si yo era un persa y fuese a la ciudad de Jerusalén y la destruyera, podría pensar que mi Dios es mayor que el Dios de Israel, ¿no? Entonces, eso no llegó a pasar por culpa de Dios, sino por culpa de Israel, de su comportamiento, porque la palabra de Dios en Nehemías nos está diciendo que si el pueblo abandonaba los pactos de Dios, Dios los destruiría. Así que, aunque la gente creyese que Dios era el débil, realmente el débil era el pueblo de Israel. Pero claro que tenía un daño colateral al honor de Dios. Y eso nos pasa también a nosotros. Cuando nosotros decimos ser cristianos y nos vienen desgracias a causa de nuestro comportamiento, la gente le va a echar la culpa a nuestro Dios. Y tú eres cristiano y te pasa esto. Realmente la culpa no la tiene Dios, sino que la tiene nuestro comportamiento. Y así la palabra en Nehemías nos va a intentar decir eso. Nos va a intentar decir que realmente el objetivo de Nehemías, el objetivo del libro de Nehemías es reivindicar el honor de Dios caído a causa de un pueblo infiel, un pueblo que corrompe los mandamientos de Dios. Pero también nos va a dar una belleza del Dios grande, poderoso de Israel, ese Dios de los cielos, como dice la Escritura, grande, que donde su gracia es inagotable y perpetua, que si su pueblo reacciona positivamente, los iba a salvar. Y por último también vemos a un Nehemías que se siente llamado, un Nehemías que se siente parte del problema y no mira el problema de lejos, sino que dice: si esto ha pasado con el pueblo, yo voy a ser el primero que va a acudir en la ayuda de mi pueblo. ¿Por qué pone el autor este hecho de esta manera? ¿Cuáles son las palabras que se repiten en el texto? ¿Dónde se ubica Dios en la historia? Todas esas preguntas son las que se hace la persona que quiere ver al texto como una obra de arte. Fíjate que aquí hay palabras que se repiten, que es Israel, por ejemplo, Israel, que es cautividad, o también, por ejemplo, el tema de los mandamientos, el tema del pecado. Son palabras que se van a repetir y y a medida que se van a repetir, te van a dar la idea de lo que el autor realmente le quiere dar importancia. Y en este caso, le da importancia al pecado de Israel, al poder de Dios y a la labor de Nehemías de decirle al Señor: heme aquí, heme aquí. Hermanos, hasta aquí vamos a terminar. Espero que lo hayan entendido. Me pueden mandar sus preguntas si quieren. Y son tres formas de llegar al texto de una manera positiva, que las tres tienen sus cosas buenas.
pero siempre decídanse por una manera de ver el texto no a la ligera, sino con cuidado, con una obra de arte, mirando su estructura, mirando sus palabras, mirando lo que el autor, realmente el autor humano y el autor divino nos quiere decir a través de ese texto para nuestra enseñanza. Que Dios les bendiga mucho, bendiciones y hasta mañana.